Don Nicolás Grau, bienvenido Hola, a No Somos Nada. Por favor. muchas gracias. Nicolás, ¿te gusta el poder? Eh, buena pregunta. Eh, sí y no. No me gusta la distribución desigual del poder Ya. y creo que el programa del mundo de izquierda o de tradición más socialista, eh, por lo menos el más genuino, siempre ha buscado la distribución del poder. Ya. Y creo que ese es nuestro problema fundamental. Ujú. Pero a su vez, para cambiar las cosas y para distribuir el poder, hay que disputar el poder y tener poder. O sea, hay Y una yo creo que, conciencia y yo de... creo que cualquier persona que participa en una organización política está de una manera u otra en una, en una lucha por esa disputa del poder. Por lo tanto, es, como dice la cumbia, me asusta pero me gusta. No sé si la red me gusta, pero no, me asusta pero me gusta. Creo que es una relación ambivalente la que tiene el mundo más de izquierda con el poder. Y creo a su vez que uno a nivel individual, por ejemplo, estar en esta entrevista en un espacio de poder, a mí me gusta eso, pero creo que si uno es consciente, lo que tiene que buscar en el mediano plazo, en el largo plazo, es que en las dinámicas sociales ni yo ni nadie concentre tanto poder. ¿Eso es lo que te asustaría del poder? ¿El concentrarlo? O sea, creo ¿Engolosinarse? que cualquier persona, o sea, es muy difícil, salvo que uno sea una zeta, o sea, un monje Shaolin, no sé, que uno pueda, si tiene el poder, digamos, de fácil acceso, no tomarlo, ¿cierto? Uno Ujú. siempre quiere ejercer el poder cuando tiene. Lo importante es tener una conciencia colectiva, de política en el fondo, de que eso está mal y que lo que hay que hacer es tener una organización social que sistemáticamente distribuya el poder. Que cuando se Abraham, concentra se distribuye, cuando se concentra se ujú. distribuye. Abraham Lincoln decía que para conocer realmente un hombre había que entregarle poder y que ahí uno sabía de qué está hecho. ¿Tú Sí. has de alguna manera coqueteado, por así decirlo, o si te has manejado en instancias de poder? Hace poco tuvieron una muy buena acogida por parte de la ciudadanía en Sí. las primarias. ¿Cómo fue eso? ¿Te percibiste tú de alguna manera distinta? ¿Degustaste el poder de alguna manera? No sé si, nunca lo he pensado a ese nivel de abstracción porque todavía el poder que nosotros tuvimos colectivamente en esta campaña todavía no tiene nada de gestión concreto, ¿no es cierto? Ujú. No ganamos nada, eh, pero sí, yo por un rol de vocería programática participé en distintas entrevistas, en foros, y en eso lo paso muy bien. Me gusta mucho poder transmitir ciertas ideas, tratar de convencer a otra gente, y eso obviamente es que me gusta ese poder, ¿no es cierto? Ese gustillo. Sí, me gusta eso. No sé si me gustaría el poder de tomar decisiones, de la gestión, ese es distinto. Pero por lo menos de tener la capacidad de influir en la disputa de ideas del Ujú. mundo, en el campo político o incluso en el campo cultural, eso es una cosa que lo paso muy bien y me gusta. ¿Y qué sería lo que te asusta concretamente? O sea, creo que como te dije al principio, las personas de izquierda o de tradición socialista de la que yo me siento parte, debemos tener una preocupación constante porque mi opinión valga mucho más que la opinión de las otras personas, ¿no es cierto? Eso puede ser porque estés sobre representado en el campo político, pero también puede ser porque tengas más recursos, Ujú. tengas la posibilidad de llamar por teléfono a alguien para que cambie alguna decisión, ¿cierto? Y todo eso yo creo que hay que limitarlo, ¿cierto? Eh, y no me gustaría que nosotros termináramos en eso. Eso sería algo que te Sí, daría sí. susto, No sé si me da susto en términos individuales, me da más bien susto en términos colectivos. colectivo. Yo creo que todas las generaciones políticas tienen, mirados de una perspectiva amplia, tienen, digamos, buenas, malas personas, gente que es penca a veces, o gente que es súper honrada y que tiene incentivos terribles y siempre se comporta de manera adecuada. Ujú. Eso existe en todas las generaciones, lo importante es tener una conciencia colectiva de eso, autolimitarse en términos generales, buscar formas de rotar el poder, buscar formas cada vez más horizontales de relacionarse,
que la gente que tiene espacios de dirigencia no tenga una vida distinta a la gente que no tiene espacios de dirigencia, que no ganen tanto más. Son una serie de cosas que hay que pensar, que hay que ser muy conscientes y hay que diseñar dinámicas y estructuras para que los mismos buenos y malos de siempre se terminen comportando de una manera consistente con nuestra idea. Establecer los pensamientos colectivos es algo muy complejo. Me refiero, por ejemplo, el Frente Amplio como coalición, sí, establece miradas muy diversas. En algún minuto vimos cómo Beatriz Sánchez, incluso en una entrevista, estableció un discurso socialdemócrata, o por lo menos como de alguna manera se alineó con eso. Sí. Y por otro lado teníamos la visión de un Alberto Mayol en una postura, desde cierto punto de vista, casi trotskista, decían algunos. ¿Cómo se alinean esas ideas dentro del Frente Amplio? A ver, ese es un tema bien interesante. Primero porque la premisa de tu pregunta es correcta, el Frente Amplio es bastante diverso. Yo no diría que la diversidad, voy a hablar después de eso, la diversidad esté dada por lo que piensa Beatriz y Alberto, sino que la diversidad es mucho más amplia. O sea, tú tienes gente del mundo liberal, por ejemplo, del Partido Liberal, que han sido un tremendo aporte en el Frente Amplio, donde ellos no comparten nada, yo diría, de la tradición más socialista, y ellos tienen una visión liberal, que también es socialdemócrata en algunas cosas, con mucha importancia al laicismo, en fin, que rescatan a Bilbao, que rescatan esa tradición. Y tienes por otro lado organizaciones que son más de la tradición socialista, como la que yo milito, en que si nosotros tuviéramos que ponernos de acuerdo totalmente respecto a nuestro horizonte último de sociedad, probablemente no tendríamos acuerdo, porque no tenemos una visión común ideológica. ¿Qué sería? No la tenemos. No la tienen. No la tenemos, porque hay una tradición más socialista y una tradición más liberal. Yo creo que hay muchos puentes entre el pensamiento liberal y el pensamiento socialista, pero es cierto que son distintos, ¿no es cierto? Pero lo que sí tuvimos en común, y yo creo que seguimos teniendo en común en el Frente Amplio, es un programa, que es un programa presidencial, pero que es más amplio que eso, que tiene que ver con la expansión de derechos sociales, con la democracia, ¿no es cierto? Con una democracia mucho más horizontal, mucho más radical, que tiene que ver con las luchas feministas, que tiene que ver con una agenda ecológica que cambie la matriz productiva y que nos permita desarrollarnos sin entrar en conflicto con el medio ambiente. En todas esas cosas, a pesar de que tenemos visiones ideológicas muy distintas, tenemos bastante acuerdo. Y pasa otra cosa también, que nosotros lo debatimos mucho en nuestra organización, que viene justamente de una tradición más socialista, y uno se puede hacer la pregunta ¿por qué? Si nosotros venimos de una tradición más socialista, nuestro programa es, yo diría, en un 98-97% un programa socialdemócrata. Uno lo ve, uno lee nuestras propuestas y es básicamente lo que hicieron otros países, ¿no es cierto?, que siguieron una tradición más de estado de bienestar. Eso es básicamente nuestro programa. Tiene algunas cosas, yo diría, con un tinte o una perspectiva más socialista, pero el grueso es eso. Y yo creo que lo que explica eso es que, primero, el Frente Amplio, una de las cosas más distintivas que tiene, es que trata de ser expresión de una acumulación de luchas sociales que viene de hace 15 años aproximadamente, que enlaza con una tradición más antigua, pero que yo diría que ese es su antecedente más reciente. Y las demandas de las organizaciones sociales, ecologistas, proeducación, en general son una agenda más bien socialdemócrata. Por lo tanto, nosotros estamos siendo expresión de esa agenda. Ahora, que sea una agenda socialdemócrata no significa que no implique una tensión democrática y una cierta radicalidad dada la realidad chilena, ¿no es cierto? Uno ve la realidad chilena en que, me acuerdo de esta frase que acuñó alguna vez Ricardo Soto, a quien yo seguí desde la radio Monumental, creo que estaba cuando era chico. Estaba en Lusache en algún minuto, en la radio de la Santiago. Había una radio AM, donde yo lo escuchaba cuando iba al colegio. Y Ricardo Soto hablaba de que llamaba a Chile el Norcorea del capitalismo, ¿no es cierto? O del neoliberalismo, no sé cómo lo llamaba. Entonces en un contexto como ese, que yo comparto bastante, ese diagnóstico de Ricardo Soto, nuestras propuestas socialdemócratas parecen de una radicalidad tremenda, pero cuando uno le cuenta esto a cualquier persona, no sé, a alguien que venga de Alemania o alguien que venga incluso de Uruguay, les parece que es como puro sentido común lo que nosotros estábamos tratando de hacer, ¿cierto? Alberto Mayol en eso tenía, a pesar de que yo fui un sanchista de corazón y nos enfrentamos en la primaria, pero Alberto tenía una buena frase y decía que lo que había que hacer con Chile era normalizarlo.
yo diría que el grueso de nuestro programa era un programa de normalización. Eso no significa que haya sido fácil, porque todas las cosas que queríamos hacer al mismo tiempo y ese proceso de normalización, con toda la resistencia que hay, con la concentración del poder que hay en Chile, ¿no? Y cómo te pueden boicotear cualquier cosa, es súper difícil. A pesar de que sea un programa mínimo de normalización, es un programa muy, muy difícil de hacer. Ahora, una cosa más. Yo creo que las diferencias que hubo entre Alberto y Beatriz fueron mucho más performáticas que de contenido. O sea, cuando uno ve lo que proponía Alberto y lo que proponía la... O sea, que te metías ahí más en profundidad, Bea, si uno digamos. se metía en profundidad, pucha, las diferencias eran un par de trenes, el tema, que eso yo creo que era más sustantivo, el tema del conflicto marítimo con Bolivia, y Alberto proponía estatizar el 20% de alguna empresa estratégica. En Chile, cuando se privatizaron las sanitarias, lo hizo Frey en los 90, Sí, claro. dejó más del 20% para Chile. O sea, y después se fue vendiendo. Piñera creo que vendió la última parte, pero no era un programa radical, lo de Alberto. Lo que sí es que él tenía un tono más confrontacional. Y yo creo que fue una apuesta porque él era un candidato que tenía menos presencia mediática, entonces él apostó por el electorado más duro del Frente Amplio y lo hizo desde una perspectiva, insisto, más de performance, con un tono duro. ¿Eh? Pero cuando se ganó la primaria y tuvimos este proceso programático muy, muy participativo y la gente que había apoyado a Alberto y la gente que había apoyado a Beatriz tuvo que llegar a un acuerdo respecto al programa, fue súper fácil. No teníamos esas grandes diferencias. Incluso en la mayoría de las cosas tampoco las teníamos con el mundo liberal, que es el mundo, yo diría, más diferente en el Frente Amplio. Pero de alguna forma la propuesta, esta propuesta socialdemócrata establece una unidad con un mundo liberal, pero también cuestiona esta especie de tiranía del mercado que estamos viviendo hoy día. Lo que pasa es que, exactamente, porque si uno mira la experiencia de Estado de Bienestar o socialdemócrata de otros países, esa experiencia fue bastante exitosa en mantener al mercado alejado de ciertos ámbitos de la sociedad. Sí. Entonces, en salud, en pensiones, en educación, cuando uno ve la experiencia comparada, en general la presencia del mercado es muy baja. Y por lo tanto, si tenemos una agenda pro derechos sociales, que insisto, yo creo que por lo menos esa agenda se inscribe dentro de la tradición socialdemócrata, es bastante evidente que eso tiene que implicar una retirada del mercado de esos espacios. Pero yo no lo considero tan radical eso, ¿no? Lo radical es lo que hizo Chile en el concierto mundial, que es justamente tener una presencia del mercado en cada una de esas áreas que es totalmente excepcional si se compara con otros lugares. Sí, claro. Pero en ese sentido, Nico, me parece importante establecer también cómo se va construyendo una identidad cultural, por así decirlo, donde Chile, finalmente en las últimas elecciones, opta por un gobierno de derecha, muy aunado además a una visión extrema conservadora, incluso pro dictadura en el sentido de la presencia de José Antonio Kast. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se establece entonces este cambio? Porque claro, cuando yo escucho hablar de socialdemocracia y pienso en los países que tienen una estructura socialdemócrata que funciona muy bien, tiene una cultura también distinta a la nuestra. ¿Cómo se aunan ese tipo de ideas? ¿Cómo se cambia la cultura, por así decirlo? Yo creo que estamos en un momento en que la disputa política y cultural está muy abierta. Y cualquiera que tiene un triunfo puede ser un triunfo que dure muy poco porque hay preguntas abiertas, ¿no? Y está en disputa quién logra respuestas satisfactorias a esas distintas preguntas abiertas. O sea, Bachelet tuvo mucho apoyo, ¿no es cierto?, en la elección pasada con un programa que a mí no me satisface, pero que era un programa de tinte reformista, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. De hecho, ahí fueron los conflictos. Y esa fue una respuesta que tuvo mucho apoyo y esa respuesta fue perdiendo apoyo. Piñera, en la elección pasada, hizo una cosa muy parecida a lo que hizo ahora, ganó la elección y después terminó muy mal al final del gobierno. O sea, se han ensayado respuestas a un momento en que no está claro en el fondo el camino y la estrategia de desarrollo, para ponerlo de Chile, entendiendo desarrollo de una perspectiva amplia, ¿no? No solo económica. Y las mismas personas que a veces pueden decir, bueno, tratemos ahora con Piñera, después pueden decir, busquemos una apuesta como la del Frente Amplio. Yo no creo que sean tan estancas esas cosas, tan estanco, porque hay, insisto, es un momento...
A ver, para ponerlo de esta manera, si uno revisa las encuestas en general, las buenas encuestas de percepciones... Que ya a esta altura están todas muy cuestionadas. Pero la gente tiene una visión pro derechos sociales, ¿no es cierto? La gente encuentra absurdo que si a ti se te enferma un familiar, tengas incertidumbre respecto a si va a acceder o no a un tratamiento razonable, ¿no es cierto? Y al grueso de las personas, incluso la gente que probablemente votó por Piñera, cree que el Estado tiene que tener un rol relevante ahí, no le gusta que tenga que pagar, no le gusta. El mercado siempre trae incertidumbre. En el mercado hay ganadores y perdedores, hay mucha varianza, ¿no? Y lo que uno ve en las encuestas es que las personas quieren certidumbre en educación, les gustaría que el colegio de la esquina fuese un colegio bueno y no tuvieran que ir lejos, les gustaría, ¿no es cierto?, tener un sistema público de salud que fuese razonablemente bueno para todas las personas. Y esa visión pro derechos sociales también convive con la idea de que las cosas que uno tiene se las ganó, como con una visión más individualista, ¿no es cierto?, de que me resuelvan los problemas, no necesariamente de participar en la solución de los problemas. Entonces, y también de una visión de que, bueno, que la economía tiene que funcionar, que no puede haber tanta crisis, que el país tiene que estar ordenado, claro, que es lo que yo creo que captura muy bien Piñera, ¿cierto?, esta segunda parte. Pero él captura muy mal la primera. Entonces, lo que creo que existe en este momento es que hay distintas preguntas abiertas. Los proyectos más transformadores o de agenda de cambio que representa el Frente Amplio puede dar respuestas más satisfactorias en algunos de sus ámbitos, Piñera en otros, la centroizquierda en otros, y o sea, finalmente yo no diría que no hay un proyecto político que domine. Ya, perfecto, eso entiendo. Eso es lo que creo. Por lo tanto, puede ganar Piñera ahora por muchos votos y perfectamente puede ganar después el Frente Amplio. El Frente Amplio. Y lo que tiene que pasar es que en algún momento tiene que haber un triunfo que se consolide en una agenda política y cultural que permita una cierta estabilidad política de mediano plazo, que es lo que hizo la Concertación, ¿no es cierto? Haciendo un programa que a mí no me gusta, pero sin duda alguna fue estable, ganó sistemáticamente, convenció aparte sistemática a un grupo mayoritario de la población, y de ahí en adelante, yo diría desde el primer gobierno de Bachelet en adelante, esto ha sido mucho más volátil, y hay un campo en disputa. Y ni siquiera acá estoy hablando de toda la gente que no vota, ¿no es cierto?, que es la mitad. Más de la mitad. ¿Cierto? ¿Fue de izquierda el gobierno de Bachelet? ¿Es de izquierda el gobierno de Bachelet? Yo diría que sí y no. A ver. Sin duda alguna fue el gobierno más reformista desde Elwin en adelante. Y se planteó la necesidad de hacer transformaciones profundas. Ya. Desde esa perspectiva uno diría eso cae dentro de la tradición de izquierda. Y ciertos contenidos, los contenidos fueron más bien pro igualdad, ¿no es cierto? Hay excepciones bien importantes, por ejemplo la reforma laboral fue muy mala y fue muy anti, yo diría, organización sindical, pero la reforma tributaria se trató de hacer ciertos cambios pro igualdad, las cosas que se hicieron en educación también, yo diría que tienen ese tinte. ¿Dónde no fue de izquierda, a mi modo de ver? O se distanció de esa... Fue, y que es mi distancia más grande con el gobierno de Bachelet, además de... Hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero yo diría que esta es la distancia más importante y por la que yo nunca me sentí parte de ese gobierno ni lo apoyaba, en el fondo, por esta razón principal, más allá de que apoyara ciertas reformas. Es que la estrategia política que tenían era una estrategia de una democracia muy poco densa, ¿cierto? Donde los movimientos sociales, a pesar de que pusieron los temas sobre la palestra, los veían ellos como grupos que quieren capturar el Estado, que quieren sobre representar los intereses de un grupo por sobre los intereses de otro. Y ellos se ponían como los defensores del bien común. Entonces, voy a un ejemplo concreto. Se hace una reforma educacional y tienen a los profesores en contra, tienen a los estudiantes en contra, tienen a los rectores en contra. O sea, toda la comunidad involucrada la tienen en contra y el diseño de su política no les importa eso. Incluso yo creo que para muchos de ellos el hecho de tener, por ejemplo, al colegio de profesores en contra y tener a los sostenedores en contra es un signo de que lo están haciendo bien, como que están en la mitad. ¿Cierto? Ya, perfecto. Y esa estrategia que es hacer las políticas sin los movimientos sociales, que desmovilizan, ¿no es cierto?, que es una democracia muy poco densa, es una estrategia que es muy poco de izquierda.
Y eso finalmente impacta en las reformas, porque el carácter de las reformas también está determinado por la gente que se pone atrás y que se pone a defender a las reformas. Entonces yo creo que todo el mundo social que peleó el 2011, el mundo social que peleó el 2006 de los estudiantes secundarios, ese mundo social no sentía que este era su gobierno, no sentía que este era un gobierno que estaba haciendo las transformaciones que ellos habían empujado. Y por buenas razones no lo sentían. Entonces, en resumen, yo creo que este fue un gobierno en que trató de hacer una agenda de nueva mayoría, pero con la estrategia política de la concertación. Y eso no cuajó. O sea, si uno hace un gobierno transformador, lo que necesita es estar con los movimientos sociales y que los movimientos sociales te apoyen. Lo que le pasó a Chile es que trató de hacer las cosas con el vuelito del 2011, con todo lo que representaba ella, en una estrategia que yo diría que es muy propia del populismo, no en el mal sentido de la palabra, sino lo entiendo. del liderazgo fuerte. Sí, perfecto. Y entonces vino lo de Cabal, se desdibujó ese liderazgo y nadie quedó defendiendo al gobierno. Uh-huh. En general, si uno ve los gobiernos de la concertación, y en eso el gobierno de Nueva Mayoría no fue una excepción, no se hacen manifestaciones a favor de las reformas. Es una cosa muy rara, ¿no es cierto? Tú ves cualquier gobierno de izquierda en el mundo, gobierno socialdemócrata en el mundo, y hay protestas a favor del gobierno de la reforma que está impulsando. Uh-huh. Eso en Chile prácticamente no pasa desde el 90. ¿Pero eso no tiene que ver con una suerte de conservadurismo que está teniendo la sociedad chilena en algunos aspectos? ¿De que no le gustan las reformas, justamente? No, o sea, las avalan, pero después se ponen timoratos con respecto a eso. Las reformas siempre traen incertidumbre, y es una de las Los cambios traen incertidumbre. Claro, y es una de las cosas más difíciles para la izquierda, sobre todo para la izquierda democrática, en la que nosotros nos inscribimos en eso, ¿no es cierto? Donde uno siempre tiene que ir haciendo reformas y la gente tiene que seguir estando convencida de esa reforma. Pero acá lo que pasó es que la gente que no sintió el gobierno de Bachelet como un gobierno propio que estaba haciendo esa agenda de transformación es una gente pro-reforma. Las personas que se movilizaron en el 2011, hubo gente ahí que perdió un año. Sí, claro. ¿No es cierto? Yo recuerdo una entrevista en Tolerancia Cero de un estudiante, creo que era del Instituto Nacional, que los dejaron dar la prueba. Igual él fue puntaje nacional, pero había repetido el año. Y él defendió en ese programa el hecho de haber realizado aquello, ¿no es cierto? Defendió políticamente el haber repetido un año para empujar justamente esa agenda. Sería bueno escuchar a ese estudiante qué piensa de las reformas que hizo Bachelet, ¿no es cierto? ¿Qué piensa de su estrategia de tratar de hacer cambios sin el movimiento social? ¿no? Y lo más probable es que esa persona se sienta ajena a este gobierno. Y él, ese estudiante, no es una persona que le dé susto a la incertidumbre, ¿cierto? Es una persona que estaba dispuesta incluso a echarse un año con tal de lograr la causa su, claro. o empujar. En ese sentido, Nico, quizá una de las reformas que por lo menos el movimiento ciudadano ha propiciado más tiene que ver con el no más AFP. Sí. Y ustedes también están en esa causa, sí. Claro, absolutamente. ¿Qué es lo que harían ustedes si es que efectivamente se logra que las AFP se terminen hoy? Hoy. O sea, si yo te digo, Nico, las AFP se terminan hoy. ¿Cómo se sostiene? Porque finalmente las AFP también avalan todo este modelo económico. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la idea? A ver, yo diría que la reforma, de todas las cosas que nosotros planteamos en nuestro programa, por lejos lo más complejo es el tema de la AFP. Y es más complejo porque el problema es complejo en per se, ¿no es cierto? Y además porque tal como tú señalas, cuando se diseñaron las AFP, a pesar del discurso, que era un discurso que enfatizaba el tema de las pensiones, en realidad lo que estaba allí era una forma de generar ahorro en la economía. Exactamente. En los 80, en los que por la crisis económica y por otras razones, había muy pocos capitales que venían a Chile. Entonces fue una forma de ponerle benzina a la economía, básicamente. Exactamente, que eso la gente no lo entiende en general. ¿Eh? Y eso sigue así, a pesar de que Chile ya no es tan dramático como hubiese sido en los 80 no tener esos recursos, porque actualmente el flujo de capitales es más constante a Chile de lo que hubiese sido en esa época, pero sigue siendo ese el elemento central. Y eso es lo que hace, entre otras cosas, que del mundo más conservador y del mundo más del poder de la élite se defienda el tema de la AFP con garra, ¿cierto? Porque hay mucho en juego.
Por lo tanto, cualquier cambio, yo diría, a ver, dicho eso, nosotros sí pensamos, ¿no es cierto?, que hay que hacer una transformación profunda en el sistema de pensiones, que tiene una serie de características que no sé si tenemos tiempo para discutir, pero en cualquier caso, y así por lo demás está de manera bastante explícita en la propuesta de Nuevo AFP, tiene que haber una transición acá. O sea, no podría ser un cambio radical. Tiene que haber una... O sea, el cambio es radical porque las AFP desaparecen en un cierto plazo, ¿no es cierto? Y también porque cambia radicalmente digamos, la idea del sistema, ¿no es cierto? La idea del sistema acá, desde el punto de vista de las pensiones, es que cada uno se las arregla como puede. Entonces, el sistema de pensiones termina siendo un reflejo de lo que fue tu vida laboral. Entonces, por ejemplo, si tú eres una mujer que trabajaste mucho tiempo en el hogar, en cuidado, ya sea cuidando a tu hijo, o cuidando a un abuelo, o lo que sea, eso no te lo reconoce. No te lo reconoce el sistema y tus pensiones van a ser mucho más malas respecto a las de un hombre que tal vez trabajó lo mismo, pero trabajó de manera remunerada para alguna empresa o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces el sistema de capitalización individual es un sistema muy poco solidario, ¿no es cierto? En que todas las desigualdades que existen en la sociedad se ven reflejadas a la hora de recibir las pensiones. Cambiar eso es un cambio paradigmático, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un cambio radical, pero uno no podría terminar la AFP o el hecho de que exista un ahorro en la economía de un día para otro. No tienen por qué ser la AFP, por ejemplo, podría ser un ente público que cumpla un rol similar en términos de tener ahorro e invertir de estos recursos y que eso te permitiera tener una cierta transición. Pero sin duda alguna, el horizonte de terminar con la AFP, horizonte que yo comparto y que el Frente Amplio lo siente de una manera muy fuerte, necesita una transición. Cualquier cambio del sistema de pensión necesita una transición. El cambio de los 80 tuvo una transición. La transición duró 30 años. Todavía hay gente que se está jubilando por el sistema antiguo. Efectivamente. ¿Cierto? Entonces son temas complejos. Pero lo que yo tengo muy claro es que a mí no me parece que hayan buenas razones de largo plazo para tener AFP. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en esta transición de repente vieran que el tema no funciona? Con esto no estoy diciendo que las AFP funcionen porque la sensación que uno tiene es que no funciona tampoco. No, las pensiones, o sea, en Chile, por distintas razones, en parte por culpa de la AFP y en parte por cosas que no tienen que ver con la AFP, en Chile las pensiones son muy malas. Sí. Y yo diría que cualquier persona que no quiera tener, digamos, un estallido social en 5 o 10 años, o como lo que se está teniendo, tiene que resolucionar ese problema. O sea, es inminente el cambio, digamos. Es inminente el cambio y a mí, de hecho, me asombra que el mundo de la AFP y el mundo más de derecha sea tan inconsciente respecto a eso. O sea, uno no puede tener un país donde las pensiones son menos de 100.000 pesos para muchas personas. Entonces, eso no va a funcionar, porque en el fondo eso no está acorde con el nivel de desarrollo que tenemos en la actualidad. Una de las cosas positivas que tienen, uno de los ámbitos positivos que tienen los sistemas de reparto es que justamente el grupo activo del momento, el grupo que está trabajando en el momento remuneradamente, es el que financia las pensiones de las personas que están retiradas. Y eso hace que lo financien con su estándar de vida. Pero una de las cosas que se cuestiona ahí es que la población, por lo menos la pirámide demográfica, está invirtiéndose y que de alguna manera ese grupo activo estaría cada vez menor. Ese es como el discurso que se ha desarrollado, digamos. Eso es cierto, pero eso lo que significa es que es un tema de simplemente ajustar los parámetros nomás. O sea, lo que uno tiene que hacer es que seguramente la población activa a lo largo del tiempo va a tener que ir dando una mayor porción de sus ingresos para que se pueda jubilar de manera decente la población. ¿Cómo se hace eso con una sociedad pasiva que está cada día más individualizada y más individualista en realidad? Sí, bueno, es difícil. Pues la propuesta nosotros de largo plazo, ¿no es cierto?, de cambiar el sistema de pensiones implica más solidaridad. Pero eso es un cambio de cabeza. Que la gente lo sepa. Si vota por nosotros, eso es más solidaridad. Significa, en todas las cosas, significa que en salud la gente que está sana financia a los que están enfermos, los hombres jóvenes financian el embarazo de las mujeres jóvenes. O sea, es un sistema con más solidaridad. Pero también, esta es la gracia de los sistemas. Por eso esto no es, digamos, no es puras noticias positivas, ¿no es cierto? Significa que todos la gente más joven, tenemos que hacer un esfuerzo y dar más impuestos o dar más cotización para que la gente
de la gente que se está jubilando pueda hacerlo de manera adecuada. Pero también, esa es la parte, si a alguien no le gusta la solidaridad, ¿no es cierto?, esa es la parte negativa. Pero la parte positiva es que es un mundo con más certeza, ¿no? Es un mundo en el que tú sabes que si tienes una enfermedad vas a tener el tratamiento para esa enfermedad. Es un mundo en el que tú sabes que cuando te jubiles vas a tener una pensión razonable. Pero eso todavía está en un ámbito medio Entonces, utópico, pues, Nico. No, o sea... Estoy hablando a nivel social. Sí. En el tema de pensiones es el tema, si me permite la expresión, más cabrón, porque te permitimos la expresión. Los rangos de tiempo son muy amplios. Pero en el mundo de la salud serían cosas más inmediatas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, qué bueno que te metiste en ese tema. Y a su vez, lo que uno ve es que en otros lugares, ¿no es cierto?, en otros países, en el tema de salud, por ejemplo, que yo diría que es la reforma que yo considero más obvia de las que proponíamos nosotros, y con menos costo, porque la de la AFP, te digo, es difícil. Sí, yo más estoy compleja. ultra convencido de esa reforma, pero es difícil, hay transiciones, hay incertidumbre, es bien compleja. Ya, perfecto. Pero la de la salud, básicamente lo que nosotros estamos proponíamos es que las personas cotizaran, es el 7% obligatorio, lo cotizaran en un fondo común que permitiera tener un sistema público, ¿no es cierto?, de primer nivel, que cubriera todas las enfermedades, que terminara todos los temas de lista de espera, que permitiera hacer las inversiones que se tienen que hacer. Eso reforzado con impuestos también, porque hay ciertas inversiones que requieren más recursos, ¿no es cierto? Y que si alguien quería todavía tener algo mejor que eso, bueno, pudiera tener un seguro complementario en el sistema privado, ¿no es cierto? Eso no proponíamos eliminar, no tendría sentido eso. Pero básicamente significa que en lo grueso en el sistema de salud todos vivimos más o menos en el mismo país, ¿no? Y eso tiene ventajas de distinto tipo. La primera ventaja es que, bueno, la salud del grueso de la población mejora, ¿no es cierto? Sí, claro. Y la segunda ventaja es que vivir en el mismo país nos permitiría después que si el sistema de salud empieza a empeorar, todos hagamos un esfuerzo a través del sistema político para que este mejore, ¿no es cierto? Una de las tragedias que tiene el sistema chileno de segmentación en todos los ámbitos, en salud, en educación, es que la gente que finalmente está sobre representada en las decisiones políticas no está en el sistema público de salud, y por lo tanto el sistema público de salud puede estar en picada y le importa menos, ¿no? No hay conciencia. No hay conciencia. Vivimos en países distintos. Vivimos en países distintos. Hay un grupo de personas que vive en la salud de Canadá y hay otro grupo de personas que vive en la salud de un país más bien pobre. ¿En qué país vivís tú, Nico? Yo, o sea, en el sistema de salud yo estoy en FONASA, pero igual tengo un seguro complementario. Porque justamente creo, hace un tiempo me cambié a FONASA justamente con la idea de decir, bueno, tratar de hacer algo consistente con lo que yo estoy proponiendo. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que coticemos el 7% y eso sea solidario. Y si uno tiene más susto porque eso no le satisface, si tengo susto por mi hija, bueno, contrato un seguro y tengo que pagar más nomás. O sea, eso creo que es consistente. Pero en las otras cosas, yo vivo en un país desarrollado, en el fondo, ¿cierto? A los bienes culturales a los que yo tengo acceso, el ingreso, básicamente vivo igual como viven mis compañeros de doctorado que se quedaron haciendo clases en Estados Unidos. Nico, quiero agradecerte. Incluso mejor, puede ser. Sí. Nico, quiero agradecerte que hayas venido hoy día para acá y nada, pues ojalá vivamos todos entonces en un mismo país desarrollado. Esa es la idea. Gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación.